Nunca olvidaré el sonido de la taza de café estrellándose contra el suelo, ese ruido seco, seguido del silencio más aterrador que jamás había experimentado. Gerardo, mi compañero de vida durante 42 años, simplemente dejó de respirar frente a mí, con la mirada perdida en algún punto invisible del desayunador. Sus dedos, aún tibios, soltaron la taza como si fuera una señal de despedida. No hubo advertencia. No hubo tiempo para prepararse. Un instante estábamos hablando sobre plantar nuevos rosales en el jardín, y al siguiente, yo gritaba su nombre mientras intentaba reanimarlo en el suelo de nuestra cocina. Los paramédicos llegaron demasiado rápido y demasiado tarde a la vez. Paro cardíaco fulminante, dijeron con esa frialdad profesional que ahora entiendo era necesaria. Pero en ese momento, con el café derramado mezclándose con mis lágrimas sobre las baldosas, sentí que el mundo entero se había detenido, congelado en un instante de dolor que parecía no tener final. A los 66 años, me convertí en viuda sin siquiera tener tiempo de despedirme. Lo primero que hice fue llamar a Mateo, nuestro único hijo. Recuerdo cómo temblaban mis manos mientras marcaba su número, cómo las lágrimas nublaban mi visión mientras esperaba escuchar su voz. Necesitaba a mi hijo en ese momento más que nunca. Cuando finalmente contestó, mi voz se quebró al darle la noticia. Tu padre se ha ido, Mateo. Esta mañana, mientras desayunábamos, no pude terminar la frase. El silencio al otro lado de la línea fue breve, demasiado breve para alguien que acababa de enterarse de la muerte de su padre. Lo siento mucho, mamá, dijo con una voz que sonaba extrañamente controlada. ¿Cuándo será el funeral?, preguntó, como si estuviera consultando la fecha de una reunión de trabajo. Le expliqué que estaba haciendo los arreglos para el día siguiente, que necesitaba su ayuda, que no podía enfrentar esto sola. Entonces vino el golpe que no esperaba, uno que dolería casi tanto como la pérdida de Gerardo. Mañana es el cumpleaños de Camila, mamá. Tenemos una celebración importante planeada desde hace meses. No puedo cancelarla, ¿entiendes? ¿Verdad? Intentaré pasar por la tarde, si termina temprano. La humillación que sentí en ese momento es indescriptible. Mi esposo, su padre, yacía sin vida en la morgue, y mi hijo priorizaba una fiesta de cumpleaños sobre darle el último adiós. Intenté razonar con él, explicarle que esto no era algo que pudiera posponerse, que su padre merecía respeto, que yo necesitaba su apoyo. Pero Mateo tenía respuestas para todo. Camila había invitado a personas importantes para su carrera. Habían pagado un depósito no reembolsable para el evento. Ella estaría devastada si cancelaban. Cada excusa era como una pequeña puñalada. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de que estaba llorando no solo por Gerardo, sino también por la dolorosa revelación de quién era realmente mi hijo. El abandono se manifestaba en su forma más cruda, justo cuando más vulnerable me encontraba. La casa, repentinamente enorme y vacía, parecía amplificar el eco de mi soledad. Los vecinos empezaron a llegar con comida y condolencias, pero yo solo podía pensar en la ausencia que más dolía, la de mi propio hijo. El velorio fue una procesión de rostros amables y palabras de consuelo. Amigos de toda la vida, colegas de Gerardo, incluso personas que no veíamos desde hacía años, todos vinieron a despedirse. Pero el lugar junto a mí, ese espacio que debería haber ocupado Mateo, permaneció vacío durante toda la ceremonia. Cada vez que la puerta se abría, levantaba la vista con esperanza, solo para sentir una nueva decepción. Las horas pasaban, y mi hijo no aparecía. Elena, mi mejor amiga desde la universidad, sostuvo mi mano durante todo el servicio. Quizás tuvo algún contratiempo, susurraba, intentando consolarme. Pero ambas sabíamos la verdad. No había contratiempo. Había una elección. Una elección que revelaba prioridades que nunca imaginé en el hijo que Gerardo y yo habíamos criado con tanto amor. Mientras el sacerdote hablaba sobre la vida de mi esposo, sobre su generosidad y bondad, yo no podía evitar preguntarme dónde habíamos fallado con Mateo. ¿Cómo podía ser tan indiferente al dolor de su propia madre? ¿Cómo podía faltar al último adiós de su padre por una fiesta de cumpleaños? Cuando finalmente enterramos a Gerardo,
El cielo se oscureció como si compartiera mi dolor. Una llovizna fina comenzó a caer mientras arrojaba un puñado de tierra sobre su ataúd. Fue en ese preciso momento, con la tierra húmeda entre mis dedos, cuando sonó mi teléfono. Lo ignoré, por supuesto. Pero cuando revisé los mensajes más tarde, encontré uno de Mateo. Lo siento, mamá. La celebración se extendió más de lo esperado. ¿Cómo estuvo todo? Como si estuviera preguntando por una cena o una película. No por el funeral de su padre. No respondí. No podía encontrar palabras que no estuvieran cargadas de dolor y decepción. Esa noche, sola en nuestra cama matrimonial, abracé la almohada de Gerardo y lloré hasta quedarme sin lágrimas. El vacío a mi lado era insoportable, pero más insoportable aún era comprender que había perdido no solo a mi esposo, sino también, de alguna manera, a mi hijo. La traición silenciosa de su ausencia se sentía como una segunda muerte, una que no tendría funeral ni despedida. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de trámites burocráticos y visitas de pésame. Mateo llamó un par de veces, siempre con excusas sobre lo ocupado que estaba, prometiendo visitas que nunca se materializaban. Camila, mi nuera, ni siquiera se molestó en llamar. Su silencio era tan elocuente como las ausencias de mi hijo. Una tarde, mientras buscaba algunos documentos que necesitaba para los trámites del seguro, encontré la caja donde Gerardo guardaba sus papeles personales. Nunca había revisado esos documentos. Siempre respetamos nuestros espacios privados. Pero ahora, necesitaba entender nuestras finanzas, organizar nuestra vida, mi vida, sin él. Lo que encontré entre esos papeles cambiaría todo. Empecé a revisar extractos bancarios, pólizas de seguro, títulos de propiedad. Todo parecía en orden hasta que noté un patrón extraño. Transferencias mensuales a una cuenta que no reconocía. Grandes sumas de dinero que salían regularmente de nuestra cuenta de ahorros, dinero que habíamos guardado durante años para nuestra vejez. Confundida, seguí investigando. Entre los documentos encontré una carpeta etiquetada simplemente como Mateo. Dentro había copias de todas esas transferencias, junto con correos electrónicos impresos entre Gerardo y nuestro hijo. La verdad comenzó a revelarse ante mis ojos como una herida que se abre lentamente. Mateo había estado pidiendo dinero a su padre durante años, siempre con la misma excusa: los tratamientos médicos de Camila. Según estos correos, mi nuera sufría de una condición médica que requería tratamientos costosos no cubiertos por su seguro. Gerardo, siempre generoso, siempre dispuesto a ayudar, había estado enviando dinero sin cuestionarlo. Pero lo que me heló la sangre fue encontrar, adjuntos a estos correos, informes de un investigador privado que Gerardo había contratado. Informes que mostraban a Camila perfectamente saludable, saliendo de spas de lujo, comprando en tiendas exclusivas, viajando a destinos exóticos. No había enfermedad, no había tratamientos. Solo una elaborada mentira para extraer dinero de unos padres envejecidos que confiaban ciegamente en su hijo. La traición se sentía como un puñal retorciéndose en mi pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos. ¿Cómo podían habernos engañado así? ¿Cómo podían haber abusado de nuestra confianza, de nuestro amor? Seguí leyendo, incapaz de detenerme a pesar del dolor que cada nueva revelación me causaba. Encontré facturas de colegios privados carísimos para mi nieta Alma, cuando Mateo siempre nos había dicho que asistía a una escuela pública. Encontré recibos de propiedades vacacionales, de coches de lujo, de joyas, todo financiado con el dinero que supuestamente estaba salvando la vida de Camila. La magnitud del engaño era abrumadora, pero lo que realmente me destrozó fue encontrar, al fondo de la carpeta, una carta escrita por Gerardo. Una carta dirigida a Mateo que nunca había sido enviada. La fecha era de apenas 3 semanas antes de su muerte. Querido hijo, comenzaba la carta con la caligrafía pulcra y firme de Gerardo. He descubierto la verdad sobre el dinero que te he estado enviando. No hay palabras para expresar mi decepción y dolor. Durante años, tu madre y yo hemos sacrificado nuestros propios sueños para asegurarnos de que tuvieras todo lo que necesitabas. Te dimos educación,
oportunidades, amor incondicional. Y a cambio, has elegido mentirnos, manipularnos, robarnos no solo nuestros ahorros, sino también nuestra confianza. He visto las fotos, Mateo. He visto a Camila, supuestamente enferma terminal, disfrutando de vacaciones en Bali mientras tu madre y yo nos preocupábamos por su salud, mientras recortábamos nuestros propios gastos para poder enviarte más dinero. He visto la casa que compraste con nuestro dinero, el coche, las joyas, todo construido sobre una mentira. A partir de hoy, no habrá más transferencias, no más ayuda financiera. Y lo que es más doloroso, no puedo seguir confiando en ti. Tendrás que ganarte nuevamente mi respeto, si es que eso es posible. Tu padre, que te ha querido siempre, Gerardo. Las lágrimas caían sobre el papel mientras leía, manchando la tinta en algunos lugares. Gerardo había descubierto todo. Había enfrentado la dolorosa verdad sobre nuestro hijo, pero no había tenido tiempo de enviar esa carta, de confrontar a Mateo. Se había ido llevándose ese dolor, esa decepción, y ahora yo cargaba con ambas, la suya y la mía. Me senté en el suelo de su despacho, rodeada de pruebas de una traición que parecía imposible de procesar. ¿Cómo podía Mateo, nuestro niño, el bebé que habíamos acunado con tanto amor, haberse convertido en este extraño capaz de mentir tan descaradamente a sus propios padres? ¿Cómo podía haber permitido que Camila nos manipulara así? Y lo más doloroso, ¿cómo podía haber faltado al funeral de su padre, sabiendo lo que había hecho, sabiendo que quizás la última emoción que Gerardo sintió hacia él fue decepción? Esa noche no dormí. La rabia, el dolor, la humillación se mezclaban en mi interior como un veneno que me consumía lentamente. Al amanecer, tomé una decisión. No actuaría impulsivamente. No confrontaría a Mateo con gritos y acusaciones. No. Actuaría con la misma dignidad y prudencia que había caracterizado a Gerardo toda su vida. Llamé a Antonio Vega, el abogado que había manejado nuestros asuntos legales durante décadas. Le pedí que viniera a casa lo antes posible. Cuando llegó, le mostré todo lo que había descubierto. Su rostro reflejaba la misma indignación que yo sentía. «Corina», me dijo con voz grave, «esto es más que suficiente para tomar medidas legales si así lo deseas. Pero yo no quería escándalos. No quería batallas legales que solo traerían más dolor. Lo que quería era justicia. Justicia para Gerardo, para mí, y sobre todo, para mi nieta Alma, la única inocente en todo este engaño. «Quiero cambiar mi testamento», le dije a Antonio con una calma que me sorprendió a mí misma. «Quiero desheredar a Mateo y a Camila. Quiero que todo lo que Gerardo y yo construimos durante nuestra vida juntos pase directamente a Alma cuando cumpla la mayoría de edad». Antonio asintió, comprendiendo la gravedad de mi decisión. Me explicó que necesitaríamos establecer un fideicomiso para proteger los bienes hasta que Alma fuera adulta, y que deberíamos incluir cláusulas específicas para evitar cualquier intento de impugnación por parte de Mateo o Camila. Pasamos horas revisando cada detalle, asegurándonos de que mi voluntad estuviera blindada legalmente. Mientras firmaba los documentos, sentí una mezcla de tristeza y determinación. Nunca imaginé que tendría que proteger el legado de nuestra familia de nuestro propio hijo, pero la verdad que había descubierto no me dejaba otra opción. Esa misma tarde, después de que Antonio se marchara con los nuevos documentos legales, recibí una llamada de Mateo. Por primera vez en semanas, quería visitarme. Acepté, manteniendo un tono neutral. Necesitaba verlo. Necesitaba entender si quedaba algo del hijo que había criado. Cuando llegó, noté inmediatamente que algo había cambiado. Su actitud era diferente, más cautelosa, casi temerosa. Se sentó frente a mí en la sala donde tantas veces habíamos compartido momentos familiares y comenzó a hablar sobre lo difícil que había sido para él la pérdida de su padre. Cómo lo extrañaba, cómo lamentaba no haber podido estar en el funeral. Cada palabra sonaba ensayada, falsa. Y entonces, casi como si fuera un pensamiento secundario, mencionó que Alma quería pasar más tiempo conmigo, que tal vez podría quedarse algunos fines de semana. «Sería bueno para ti tener compañía, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y además,
Camila y yo estamos pensando en comprar una casa más grande, ya sabes, para dar a Alma más espacio para crecer. Pero con los gastos médicos de Camila, está siendo difícil ahorrar. Ahí estaba, la verdadera razón de su visita. No era preocupación por mí, no era deseo de reconectar después de la pérdida de Gerardo. Era dinero. Siempre había sido dinero. Mientras lo escuchaba hablar, sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Ya no había dolor, solo claridad. Este hombre sentado frente a mí, con los mismos ojos de Gerardo pero sin su integridad, ya no era el hijo que yo conocía. Era un extraño que había elegido la codicia sobre el amor familiar. Mateo, dije interrumpiendo su elaborada explicación sobre por qué necesitaban más dinero. ¿Cómo está realmente Camila? ¿Su salud ha mejorado? La pregunta lo tomó por sorpresa. Parpadeó rápidamente, como buscando la respuesta correcta. Bueno, ya sabes, tiene días buenos y días malos. Los tratamientos son agotadores, pero los médicos son optimistas. Mentía mirándome directamente a los ojos, sin un atisbo de vergüenza o remordimiento. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta con el testamento. No confronté a Mateo ese día. No le mostré los documentos que había encontrado. No le hablé de la carta de Gerardo. No le mencioné el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Las palabras no cambiarían quién era ahora. No devolverían al hijo que había perdido mucho antes de que Gerardo nos dejara. En lugar de eso, le dije que necesitaba tiempo para pensar, que la muerte de su padre me había afectado profundamente y que no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras importantes. Vi la decepción en su rostro, apenas disimulada por una expresión de falsa comprensión. Por supuesto, mamá. Tómate tu tiempo. Estamos aquí para lo que necesites. Más mentiras. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Era como si hubiera enterrado a mi hijo ese día, como si hubiera aceptado finalmente que el Mateo que conocía ya no existía. Solo quedaba este impostor que llevaba su nombre y su rostro, pero no su corazón. Los meses siguientes fueron un periodo de transformación para mí. Dejé de esperar llamadas de Mateo que nunca llegaban. Dejé de inventar excusas para su comportamiento. En lugar de eso, me concentré en reconstruir mi vida sin Gerardo, en encontrar un nuevo propósito. Comencé a visitar a Alma en su escuela, a llevarla a pasear los fines de semana cuando Mateo y Camila me lo permitían, siempre con la esperanza apenas disimulada de que les diera dinero a cambio. Mi nieta se convirtió en mi ancla, en mi razón para seguir adelante. A sus 10 años, Alma era extraordinariamente perceptiva. Notaba cosas que otros niños pasarían por alto. Un día, mientras paseábamos por el parque, me preguntó por qué su papá y su mamá hablaban diferente cuando yo no estaba presente. ¿Diferente cómo, cariño?, le pregunté, intentando mantener un tono casual. Papá dice cosas malas sobre ti cuando piensa que no estoy escuchando, respondió con esa honestidad brutal propia de los niños. Dice que eres tacaña porque no quieres ayudarlos con el dinero para las medicinas de mamá, pero yo vi a mamá tirar muchas medicinas al inodoro una vez. ¿Por qué haría eso si está enferma? El comentario inocente de Alma me dejó sin aliento. No solo confirmaba lo que ya sabía sobre la supuesta enfermedad de Camila, sino que revelaba algo mucho más perturbador. Estaban hablando mal de mí frente a mi nieta, intentando ponerla en mi contra. La manipulación alcanzaba nuevos niveles de crueldad. Esa noche, después de dejar a Alma en casa de Mateo, lloré de rabia e impotencia. ¿Hasta dónde llegarían? ¿Qué más serían capaces de hacer? La respuesta llegó más pronto de lo que esperaba. Una semana después, recibí una llamada de la escuela de Alma. Mi nieta había tenido un ataque de ansiedad durante la clase. Cuando llegué a la enfermería, la encontré pálida y temblorosa. La psicóloga escolar me explicó que Alma había estado mostrando signos de estrés durante semanas, que su rendimiento académico había bajado, que se mostraba retraída y asustada. ¿Ha habido cambios importantes en casa?, preguntó la profesional con evidente preocupación. No supe qué responder. ¿Cómo explicar que sospechaba que mi propio hijo y su esposa estaban sometiendo a Alma a algún tipo de presión psicológica?
¿Cómo decir que temía que estuvieran utilizando a mi nieta como peón en su juego de manipulación? En lugar de eso, pedí hablar a solas con Alma. Cuando finalmente estuvimos solas, mi nieta rompió a llorar. Entre sollozos, me contó cómo sus padres discutían constantemente sobre dinero, cómo su madre la obligaba a fingir tristeza cuando yo iba a visitarla, cómo le decían que pronto tendrían que mudarse a un lugar más pequeño porque la abuela egoísta no quería ayudarlos. Y lo peor, abuela, dijo con una voz tan pequeña que apenas pude escucharla, es que mamá dice que si no consiguen el dinero, tendré que dejar de verte. Dice que eres una mala influencia para mí. La crueldad de usar a una niña como instrumento de chantaje emocional me dejó sin palabras. Abracé a Alma con fuerza, prometiéndole que nunca permitiría que nos separaran, que siempre estaría para ella, pasara lo que pasara. Esa misma tarde, tomé una decisión que cambiaría el curso de nuestras vidas. Le regalé a Alma un pequeño dispositivo de grabación, disfrazado como un llavero con forma de osito. Le expliqué que a veces, cuando los adultos hacen o dicen cosas que nos hacen sentir mal, es importante tener pruebas. No es para espiar, cariño, le aclaré. Es para protegerte. Si mamá o papá dicen algo que te asusta o te hace sentir triste, puedes grabarlo. Así, si algún día necesitamos demostrar lo que está pasando, tendremos pruebas. Alma asintió con una comprensión que iba más allá de sus años. Sabía exactamente lo que estaba en juego. Durante las semanas siguientes, mi nieta grabó sistemáticamente las conversaciones en su casa. Me las hacía llegar durante nuestras visitas, escondidas en su mochila escolar. Lo que escuché en esas grabaciones confirmó mis peores temores y reveló nuevos niveles de manipulación que ni siquiera había imaginado. Camila, cuando creía que nadie la escuchaba, hablaba abiertamente sobre cómo planeaba conseguir mi dinero. «Tu abuela no puede vivir para siempre», le decía a Mateo en una de las grabaciones. «Y cuando muera, todo será nuestro. Solo tenemos que ser pacientes y seguir presionando. Mientras tanto, la niña es nuestra mejor arma. La vieja haría cualquier cosa por ella». La frialdad con la que hablaban de mi muerte, la forma en que se referían a Alma como un arma, me heló la sangre. Pero lo que realmente me destrozó fue escuchar a mi propio hijo, a Mateo, riéndose y acordando con cada palabra. «Mi madre siempre fue débil», decía. «Papá era el fuerte. Ahora que él no está, será mucho más fácil manipularla. Solo tenemos que ser inteligentes». La humillación de escuchar a mi propio hijo hablar así de mí, de planear mi manipulación con tanta frialdad, fue casi insoportable. Pero esas grabaciones se convertirían en mi salvación y en la de Alma. Un mes después de comenzar a recopilar las grabaciones, recibí una notificación legal. Mateo y Camila habían iniciado un proceso para declararme incapaz de administrar mis propios bienes, alegando que desde la muerte de Gerardo, yo mostraba signos de demencia y toma de decisiones irracionales. Según su petición, necesitaba un tutor legal que se encargara de mis finanzas y decisiones médicas. Y, por supuesto, ellos se ofrecían generosamente para asumir ese rol. La audacia de su movimiento me dejó momentáneamente sin aliento. No solo querían mi dinero, querían control total sobre mi vida. Querían silenciarme, incapacitarme legalmente, reducirme a una anciana senil sin voz ni voto sobre su propio destino. Era el último nivel de traición, uno que ni siquiera había anticipado en mis peores pesadillas, pero esta vez estaba preparada para luchar. Contacté inmediatamente a Antonio Vega y le mostré todas las grabaciones que Alma había recopilado. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación mientras escuchaba. «Esto es intento de fraude, Corina», dijo finalmente. «Están tratando de cometer un delito contra ti. Podemos no solo defendernos de su petición, sino contraatacar legalmente. Pero yo no quería una guerra legal pública que pudiera afectar a Alma. Lo que quería era protegerla a ella y a mí misma de la toxicidad de Mateo y Camila». Antonio sugirió una estrategia diferente. Solicitar una mediación judicial privada donde presentaríamos las grabaciones solo al juez y a las partes involucradas. Si Mateo y Camila insistían en su petición después de que se revelaran las pruebas,
Entonces procederíamos con una denuncia formal por intento de fraude. Era un enfoque que minimizaba el escándalo público mientras maximizaba nuestra posición legal. La mediación se programó para 2 semanas después. Durante ese tiempo, Mateo intensificó sus visitas, mostrándose preocupado por mi bienestar, trayendo pequeños regalos, actuando como el hijo devoto que nunca había sido desde la muerte de Gerardo. Cada sonrisa falsa, cada pregunta sobre mi salud mental disfrazada de preocupación, cada comentario sobre lo confundida que parecía últimamente, era una puñalada. Pero mantuve la compostura, fingiendo no darme cuenta de sus intenciones. Incluso accedí cuando sugirió que Alma se quedara conmigo el fin de semana previo a la mediación, sabiendo que era solo un intento más de aparentar normalidad familiar ante el juez. Lo que Mateo no sabía era que ese fin de semana sería crucial para nuestro plan. Alma y yo pasamos esos días preparándonos para la mediación. Le expliqué, con palabras que pudiera entender, lo que estaba sucediendo. «Tus padres creen que la abuela ya no puede cuidar de sí misma», le dije con toda la suavidad que pude reunir. «Quieren que un juez les dé permiso para tomar decisiones por mí. Pero tú y yo sabemos que eso no es cierto, ¿verdad?» Alma asintió con firmeza. A sus 10 años, entendía perfectamente lo que estaba en juego. «¿Tendré que hablar con el juez?», preguntó con voz temblorosa. Le aseguré que no sería necesario, que las grabaciones hablarían por ella. «Pero si el juez quiere conocerte, solo tienes que decir la verdad. Nada más que la verdad, cariño». Esa noche, mientras Alma dormía en la habitación que había sido de su padre, escribí una carta para ella. Una carta que explicaba todo lo que había descubierto, todas las mentiras, todas las manipulaciones. Una carta que solo debería leer cuando cumpliera 18 años, cuando fuera lo suficientemente mayor para entender completamente la complejidad de lo que había sucedido en nuestra familia. El día de la mediación llegó con una extraña calma. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje sobrio pero elegante que había comprado con Gerardo para nuestro aniversario de bodas. Quería que su presencia estuviera conmigo de alguna manera. Antonio me recogió temprano, repasando una vez más nuestra estrategia mientras nos dirigíamos al juzgado. Cuando llegamos, Mateo y Camila ya estaban allí, junto con su abogado. Mi hijo me saludó con un beso en la mejilla, como si no estuviera intentando arrebatarme mi autonomía. Camila, siempre la actriz perfecta, me abrazó con falsa preocupación. «Estamos haciendo esto por tu bien, Corina», susurró en mi oído. «Sabes que solo queremos lo mejor para ti». Tuve que contener el impulso de apartarla bruscamente. En lugar de eso, sonreí y asentí, interpretando el papel de la anciana confundida que ellos esperaban ver. La mediación comenzó con la presentación de la petición de Mateo. Su abogado habló extensamente sobre mi supuesto deterioro mental, sobre decisiones financieras erráticas que había tomado desde la muerte de Gerardo, sobre mi paranoia respecto a las intenciones de mi familia. Presentaron declaraciones de testigos, amigos suyos, por supuesto, que afirmaban haberme visto confundida, desorientada, incluso hostil. Mientras escuchaba estas mentiras elaboradas, mantuve mi expresión serena, casi indiferente. Sabía lo que venía a continuación. Cuando finalmente fue el turno de Antonio, se levantó con calma y colocó un pequeño reproductor de audio sobre la mesa. «Antes de responder a estas acusaciones», dijo con voz firme, «me gustaría que su señoría escuchara algunas grabaciones que mi cliente ha recopilado en los últimos meses». El juez, un hombre de edad avanzada con ojos perspicaces, asintió. Y entonces, la voz de Camila llenó la sala. «La vieja está acabada desde que murió Gerardo. Solo tenemos que convencer al juez de que está senil, y todo su dinero será nuestro. Es más fácil que esperar a que se muera». Luego, la voz de Mateo. «El médico ya está de acuerdo en firmar un informe diciendo que muestra signos de demencia. Le costó una fortuna, pero valdrá la pena cuando tengamos control sobre sus cuentas». Las grabaciones continuaron, cada una más incriminatoria que la anterior. Planes detallados para falsificar informes médicos, discusiones sobre cómo gastarían mi dinero una vez que tuvieran control sobre él, burlas sobre mi supuesta fragilidad mental. Con cada nueva revelación,
el rostro de Mateo y Camila perdía color. Su abogado, visiblemente incómodo, intentó interrumpir varias veces, alegando que las grabaciones podrían haber sido manipuladas o tomadas fuera de contexto. Pero el juez, con un gesto firme, le ordenó guardar silencio. Cuando las grabaciones terminaron, el silencio en la sala era absoluto. El juez se quitó las gafas y miró directamente a Mateo y Camila. «En mis 30 años como juez», dijo con voz grave, «he visto muchos intentos de abuso a personas mayores, pero pocas veces he presenciado un caso tan flagrante de intento de fraude y manipulación como este». Se volvió hacia mí con una expresión de genuina preocupación. «Señora Morales, lamento profundamente lo que ha tenido que soportar. No solo desestimo completamente esta petición, sino que recomendaré una investigación sobre posible intento de fraude contra usted». Luego, dirigiéndose nuevamente a Mateo y Camila, «les sugiero que reconsideren sus acciones. Si la señora Morales decide presentar cargos formales, podrían enfrentar consecuencias legales muy serias». La humillación en el rostro de mi hijo y su esposa era evidente. Habían venido esperando salir con control total sobre mi vida y mi dinero, y en lugar de eso, se enfrentaban a posibles cargos criminales. Su abogado, claramente deseando distanciarse de ellos lo más rápido posible, murmuró algo sobre malentendidos y retiro inmediato de la petición. Cuando la mediación terminó, Mateo intentó acercarse a mí, pero Antonio se interpuso. «Mi cliente no desea hablar con ustedes en este momento», dijo con firmeza. «Cualquier comunicación futura deberá realizarse a través de mí». Mientras salíamos de la sala, sentí una extraña mezcla de victoria y profunda tristeza. Había ganado la batalla legal, había protegido mi autonomía y mi dignidad, pero había perdido definitivamente a mi hijo. O quizás, la verdad era que lo había perdido mucho antes, y solo ahora lo aceptaba plenamente. Esa noche, sola en casa, tomé la decisión final que había estado postergando. Llamé a Antonio y le pedí que iniciara los trámites para solicitar la custodia de Alma. Con las grabaciones como evidencia del ambiente tóxico en el que vivía mi nieta, teníamos un caso sólido. «No sería fácil», me advirtió Antonio. «Los tribunales siempre prefieren mantener a los niños con sus padres biológicos, a menos que haya pruebas contundentes de abuso o negligencia. Pero las grabaciones mostraban claramente un entorno emocionalmente abusivo, y el testimonio de la psicóloga escolar sobre los ataques de ansiedad de Alma reforzaría nuestra posición. Estoy dispuesta a luchar por ella», le dije con una determinación que no admitía dudas. «Es lo único que me queda de Gerardo, lo único puro que queda de nuestra familia. No permitiré que la destruyan como intentaron destruirme a mí». Los meses siguientes fueron una batalla legal agotadora. Mateo y Camila, conscientes de que habían perdido toda credibilidad ante el sistema judicial después del intento fallido de declararme incapaz, cambiaron de estrategia. Ahora se presentaban como padres preocupados y amorosos, víctimas de una abuela vengativa que quería separarlos de su hija por rencores personales. Contrataron a un nuevo abogado, más agresivo, que intentó desacreditar las grabaciones alegando que habían sido obtenidas ilegalmente, que yo había manipulado a una niña pequeña para espiar a sus padres. Pero el juez asignado al caso, tras escuchar personalmente a Alma en una sesión privada, se mantuvo firme. Las grabaciones serían admitidas como evidencia, y la voz de la niña sería escuchada. El día que el juez dictó su sentencia fue el más tenso de mi vida. Estaba preparada para cualquier resultado, incluso para perder. Pero cuando el magistrado comenzó a leer su decisión, supe que habíamos ganado. Este tribunal encuentra que el ambiente en el hogar de los señores Mateo y Camila Morales es emocionalmente perjudicial para la menor Alma Morales, declaró con voz solemne. Por lo tanto, se concede la custodia temporal a la abuela paterna, Corina Morales, por un periodo inicial de 1 año, durante el cual los padres deberán someterse a terapia familiar y evaluaciones psicológicas si desean recuperar la custodia. Miré a Mateo mientras el juez continuaba detallando las condiciones de visitas supervisadas y obligaciones financieras. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Camila, a su lado, lloraba silenciosamente,
pero sus lágrimas parecían más de frustración que de tristeza por perder a su hija. Cuando salimos del juzgado ese día, con Alma sosteniendo firmemente mi mano, sentí por primera vez en mucho tiempo que la justicia existía. No la justicia de los tribunales, aunque esa también había funcionado, sino una justicia más profunda, casi cósmica. La justicia que viene cuando la verdad finalmente prevalece sobre las mentiras, cuando la dignidad triunfa sobre la humillación, cuando el amor genuino derrota a la manipulación. Esa noche, mientras arropaba a Alma en la que sería su nueva habitación permanente, mi nieta me miró con esos ojos tan parecidos a los de Gerardo y me dijo algo que nunca olvidaré. «Abuela, ¿crees que el abuelo puede vernos ahora?» Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Creo que sí, cariño. Y creo que está muy orgulloso de ti por ser tan valiente». Alma sonrió y cerró los ojos, durmiéndose casi instantáneamente, como si por fin se sintiera completamente segura. Los años pasaron, y Alma floreció bajo mi cuidado. Mateo y Camila nunca completaron las terapias ordenadas por el juez. Nunca demostraron un cambio genuino que justificara recuperar la custodia. Con el tiempo, sus visitas supervisadas se volvieron más esporádicas, hasta que finalmente dejaron de venir. Cuando Alma cumplió 15 años, me preguntó si podía cambiar legalmente su apellido. «Quiero llamarme Alma Coralina Morales», me dijo con determinación. «Quiero llevar tu nombre, abuela. Tú eres mi verdadera familia». El proceso legal fue sencillo, especialmente porque Mateo no se opuso. Para entonces, él y Camila se habían mudado a otra ciudad, iniciando nuevas vidas donde no tuvieran que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas. El día que Alma cumplió 18 años, le entregué la carta que había escrito años atrás, junto con todos los documentos que había encontrado después de la muerte de Gerardo. Era hora de que conociera toda la verdad, sin filtros ni simplificaciones. La observé mientras leía, viendo cómo su rostro reflejaba sorpresa, dolor y, finalmente, comprensión. Cuando terminó, levantó la mirada hacia mí con ojos húmedos pero serenos. «Siempre supe que había algo más», dijo suavemente. «Siempre sentí que había una historia que no me estaban contando. Gracias por confiar en mí lo suficiente para compartirla ahora». Esa noche, mientras cenábamos para celebrar su mayoría de edad, Alma me sorprendió con un anuncio. Había sido aceptada en la Facultad de Derecho. «Quiero especializarme en protección de adultos mayores», me explicó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Quiero ayudar a personas como tú, abuela. Personas que enfrentan traición y manipulación de quienes deberían protegerlos». Hoy, mientras veo a Alma graduarse con honores, siento que el círculo se ha cerrado de alguna manera. La herencia que realmente importaba nunca fue el dinero o las propiedades que Mateo y Camila codiciaban tanto. La verdadera herencia era la dignidad, la verdad, el coraje para enfrentar la traición sin permitir que nos destruya. Esa es la herencia que Gerardo me dejó a mí y que yo he pasado a Alma. A veces, en las noches tranquilas, cuando miro las estrellas desde el jardín donde Gerardo y yo planeábamos plantar nuevos rosales, siento su presencia junto a mí. No con tristeza, sino con una profunda gratitud por el amor que compartimos, por la familia que construimos y por la fortaleza que encontré cuando más la necesitaba. La traición duele, el abandono marca, pero al final es nuestra dignidad lo que permanece, y esa nadie puede arrebatárnosla jamás.